No, no. És només per gravar... Vale. Parlar una miqueta... Sí, un poquito, por favor. Parlar una miqueta i ja està. Hola, pues buenas tardes, empezamos. Gracias a todos por haber venido a la librería de Malpaso y gracias a todos por venir a la presentación del libro de... No se escolta gaire aquí. A ver si puedo declamar. No, decía que muchas gracias por haber venido a Malpaso y gracias por venir a la presentación del libro de Daniel García Lorca, El duende en Rosario. Yo supongo que estoy aquí en calidad de lorquista, pero hoy yo he conocido hoy a Daniel y curiosamente hoy Facebook decía que desde hace 2 años somos amigos. ¿Ah, sí? O sea que hoy es la primera vez la que casualidad. nos hemos visto, pero estas cosas que tienen las redes sociales. Pero si no me equivoco, la primera vez que Daniel contactó conmigo, yo contacté con él, la excusa fue Lorca. Y él me comentó que estaba trabajando en un libro sobre la estancia de 1 día y medio de Lorca en Rosario, Argentina, el 22 de diciembre del 33. Claro, cuando alguien hace un libro sobre Lorca, entiende que va a hablar de varias etapas, de varios años de su vida, pero no de 1 día, de 1 día y medio. 1 día es, en todo caso, es James Joyce con Ulises, pero... no una investigación sobre la vida de Lorca, ¿no? Y además de Lorca, que parece que lo sabemos todo, menos dónde está enterrado, parece imposible decir algo nuevo, y el libro de Daniel sí que dice algo nuevo, ¿no? Y yo quería empezar por aquí, y era por qué quisiste indagar en ese 1 día y medio de Lorca en Rosario. Bien, bueno, si me permites, primero voy a hacer una leve digresión a lo que es esta presentación, antes de contestar tu pregunta, porque bueno, es muy cada presentación que hemos hecho, cada presentación desde las que hacemos en Argentina tiene algo de especial. Venimos haciendo una especie de gira por España con la editora Liliana Ruiz, que hoy no ha podido estar porque ya tenía fecha de vuelta para el 19, así que no le ha sido posible quedarse. Pero bueno, estuvimos presentándolo en el Centro Generación del 27 de Málaga, luego en el Centro García Lorca, ahí nos acompañó Rafael Inglada, otro colega de Víctor y fanático también, y con quien bueno, también tenemos muchos intercambios por estos temas lorquianos. En el Centro García Lorca de Granada, con lo que implica bueno, presentarlo en la ciudad de Federico, y en toda esa zona, digamos, que tanto tuvo que ver con su vida y con su obra, bueno, con su muerte también. Y luego en Madrid, con la presencia de Ian Gibson, que bueno, ha sido un honor que accediera a participar, y que siempre es apasionante escucharlo, porque no es solo lo que sabe, sino cómo lo cuenta y la pasión que tiene, y lleva más de 50 años investigando sobre Lorca. En este caso, presentarlo en Barcelona tiene un componente emotivo muy especial para mí, porque bueno, de aquí viene mi familia, de aquí del puerto de Barcelona emigró mi abuelo Buenaventura Feliu hace 85 años hacia la Argentina. Emigró como tantos otros, quizás con sueños de dedicarse al arte o algo vinculado con esto. Creo que fue su gran vocación, que nunca pudo concretar. Como todo inmigrante les decimos a nosotros, aquí sería un emigrante, se ha encontrado con otra realidad allá, pero bueno, esas cosas que hay en la sangre y que luego uno termina a lo mejor cumpliendo sin querer el sueño de los antepasados. Así que para mí es un honor, lo digo humildemente, que el apellido Feliu esté vinculado o al teatro o en este caso al libro, porque creo que es de alguna manera cumplir ese sueño de mi abuelo.
Además, lo presentamos el año pasado en el Centro Cultural Parque de España de Rosario, el 15 de noviembre. Bueno, allí estuvo presente mi padre, lo presentamos en marzo en Marcos Juárez, mi ciudad natal. También estuvo, y nada hacía pensar en estos meses que ni que él hoy no iba a estar más, ni que yo iba a estar aquí presentándolo. Hay por otro lado un montón de Feliu, los Feliu de aquí, los primos y demás, y la Nuria Feliu también, que ya la incorporamos a la familia. Así que es una gran emoción porque, bueno, esto que tiene la vida, ¿no? Que hay cosas, hay ausencias, pero hay presencias y cosas que te quita, pero experiencias que te brinda, y bueno, surgió esta aventura con Liliana, la editora, de golpear puertas y de, bueno, aprovechar. Yo tenía un viaje pensado aquí a España para presentarlo en distintos lugares, y bueno, por suerte esas puertas se nos abrieron, así que bueno, es una gran emoción por todo esto que digo, estar hoy aquí hablando sobre este libro. Bueno, ahora sigo luego de esto, que no quería dejar de mencionar, porque además hay gente, lo comentaba recién, de de mi ciudad natal, de Rosario, donde me desarrollaba artísticamente, de los parientes de aquí. Bueno, hay gente de todas las áreas de mi vida, así que está un poco toda mi vida aquí, entre esta gente, simbolizada, representada entre esta gente que está aquí. Bueno, lo que me llevó a mí a investigar sobre este episodio, que era bastante desconocido en la vida cultural de Rosario, fue una crónica de un periodista rosarino, Raúl Gardelli, que en una revista cultural, en apenas 3 páginas, hablaba sobre la visita de García Lorca a Rosario el 22 de diciembre de 1933. A su vez, él citaba a un testigo directo de la época, que era otro periodista, que era Horacio Correas, y solo eso era lo que se sabía de Lorca. Se decían muchas cosas, que había ido con los títeres, que había estado más tiempo, otros decían que no había ido, bueno. De alguna manera saber que en esa ciudad donde yo vivía había estado, aunque sea fugazmente, este ser que hoy es un mito prácticamente, que además se mencionaba en esa crónica distintos lugares por donde había estado, lugares por los que todos los que hemos vivido en Rosario transitamos, me llevó a querer saber más sobre este episodio. Y tuvo mucho que ver quizás mi viaje aquí a España en el 2012, donde yo conocí los lugares, sus casas de Fuente Vaqueros, Valderrubio, Granada, un poco ahí el lorquismo, o la lorcura como yo lo llamo, se fue acrecentando, y bueno, llegado el año 2013 se cumplían los 80 años de la visita de Lorca a la Argentina y a Rosario, y no quería que quedara en el olvido. Entonces me puse a investigar sin pensar en el objetivo de un libro, sino simplemente para mí, sin ayuda económica, por mis propios medios, cuando podía, a ver qué más podía saber sobre esta visita de la que se sabía tan poco. Y bueno, fue así que fui haciendo lo que se llama relevamiento de fuentes, consultar los diarios de la época, las carteleras día por día, el primer estreno de una obra de Lorca en Rosario, por Lola Membrives, que ese mismo año estrena Bodas de Sangre en Buenos Aires y en Rosario, cómo seguían los medios la llegada de Lorca a la Argentina y después a Rosario, y bueno, entrevistar a algunos descendientes de primos, porque él tenía primos en Rosario, o sea, fui llegando también a otra trama paralela a esto de la visita, que es estos primos residentes en Rosario. Uno de los cuales, Máximo, fue, digamos, la historia de Máximo fue la inspiración para su obra Doña Rosita la Soltera. Entonces, bueno, empecé a buscar gente, a buscar material, con lo que cuesta, bueno, tú lo sabes mejor que yo, lo que cuesta a veces encontrar materiales y lo difícil que es a veces acceder a archivos o a cosas que quizás ya se han perdido y encontrarlas por otro lado y demás. Y bueno, así fue que fui ahondando y la anécdota fue engrosándose, digamos, y cada lugar, cada punto que era mencionado en esa crónica inicial que yo leí, tenía toda una historia detrás. Entonces fui detrás de esa historia y así se fue armando el libro. Después también quise, bueno, un poco contar cómo era ese Rosario al que había llegado García Lorca, el campo cultural,
por qué también, digamos, que era ese lugar que era el segundo, todavía es hoy la segunda plaza teatral después de Buenos Aires, entonces es un lugar por el que han pasado todas las grandes figuras de la escena mundial, entonces reconstruyendo un poco ese campo cultural y bueno, ese entramado que hubo entre periodistas de Rosario y de Buenos Aires, que influyeron también para que Lorca viniera, y la amistad con Pablo Suero, que fue quien lo acompañó a Rosario, y bueno, fue así que fue tomando forma este libro. Claro, es que primero hay que tener en cuenta que cuando Lorca viaja a Buenos Aires, bueno, viaja a Argentina y a Uruguay, todavía no es el fenómeno literario que ahora conocemos, pero empiezan sus primeros éxitos teatrales en Argentina, en Buenos Aires. Bodas de Sangre llega a las 100 representaciones, que es una barbaridad. Se publican sus libros, él da conferencias, llena los teatros y gana dinero, que eso al padre le interesa mucho. Y entre todo ese revuelo, que tiene una agenda ocupadísima, él se escapa a Rosario. Así es. Y cómo, y quién, me gustaría que nos explicaras un poco qué es lo que le anima a ir a Rosario. Bueno, como tú bien dices, él era estaba muy demandado y muy en constante actividad, salía todos los días en los diarios haciendo algo, Lorca tocando el piano, Lorca paseando por el Tigre, decían Lorca con la colectividad gallega, siempre haciendo algo. Y bueno, era como una especie de estrella de rock, lo que sería en la actualidad, porque tenía una fama que a la vez, bueno, lo abrumaba un poco. Bueno, en medio de eso, él recibe invitaciones para visitar distintos lugares de la Argentina, como por ejemplo, como cuenta Gibson, de la Universidad Nacional de Córdoba, que no se concreta. Por ejemplo, los únicos lugares fuera de Buenos Aires que visitó Lorca fueron Rosario y la ciudad de La Plata. Y Rosario es la única ciudad donde dictó una de sus conferencias, que es Juego y Teoría del Duende. Bueno, un poco empiezan las gestiones de dos empresarios, que eran Luis Bravo y Antonio Robertacchio, que eran los empresarios del Teatro La Comedia de Rosario. Robertacchio a la vez tenía una estrecha amistad con Pablo Suero, que fue, bueno, Suero después tendría una estrecha relación con Lorca, se hicieron muy amigos, muy cercanos, él lo entrevistó aquí poco antes del inicio de la Guerra Civil, y bueno, ese entramado, digamos, también creo que facilitó un poco la asimilación de Lorca a este lugar, viajar en tren en el medio de la Pampa a una ciudad lejana de Buenos Aires. Y bueno, por otro lado, la existencia de este primo Máximo, que en sus cartas se menciona mucho, porque Máximo había emigrado a la Argentina y se había instalado en Rosario. Parece ser que no tenía mucho contacto con la familia y no le iban demasiado bien las cosas, entonces cuando la familia se entera, la familia de Federico, de que Federico viaja a la Argentina, les pide que se ponga en contacto con Máximo y lo ayude económicamente y vea en qué situación se encuentra. Para eso me ha ayudado mucho un libro que a casualidad o no ha editado Víctor, que son las cartas de Vicenta Lorca a su hijo Federico, que fue, yo digo que en estos procesos hay, yo no sé si casualidades o causalidades o qué, pero yo salía de entrevistar porque tenía otros primos que eran los hermanos Ruiz, todos, tanto Máximo como los Ruiz, son de la época de Federico en Valderrubio, que era el segundo pueblo donde él vivió. Salí a entrevistar a una de las hijas de Modesto Ruiz, que fue quien yo menciono en el libro, que lo va a ver a la estación. Ella, bueno, me cuenta algunas cosas, y saliendo de la entrevista con ella en el barrio de Arroyito, que es donde había vivido Máximo, caminando me encuentro con una biblioteca popular, que es lo que aquí sería una biblioteca pública, creo, ¿no? El equivalente. Una biblioteca que tenía muchos años, decía en la puerta. Yo la conocía, pero no sé, tenía más cerca de 100 años tenía. Entré con la idea de ver si había algún material de Lorca de la época, alguna primera edición, algo. Encontré algo, pero nada demasiado relevante, pero no me imaginé que me iba a encontrar
con un libro recientemente editado como eran las cartas de Vicenta Lorca a su hijo Federico. Un libro que no encontré en ninguna librería, en ningún archivo, lo encontré allí, así que digo, no sé si es casualidad o causalidad o qué, pero bueno, tu libro me ha ayudado mucho para hacer ese seguimiento de Máximo en las cartas de la familia. Por otro lado, la Fundación García Lorca me facilitó las cartas de Máximo hacia Federico, que es bueno lo que también ahí se reconstruye en el libro, esta correspondencia entre Federico y Máximo y entre Federico y su familia, donde Federico les cuenta cómo lo ve y que lo ayuda económicamente. Y bueno, creo que fue un motivo decisivo para que él fuera a Rosario. De hecho, como tú bien dices, bueno, el tema de la independencia económica a él le pesaba mucho porque dependía mucho de su padre, una familia de buena posición, y el poder vivir de lo que hacía, de sus conferencias, de su teatro, que se empieza a dar más en Buenos Aires, también le permitía dar una imagen a su padre de cierta solidez, y creo que a la vez ayudar a su primo y decir en cartas que lo ha ayudado económicamente, creo que a Federico lo hacía sentir muy bien respecto a esa imagen que daba a su familia, ¿no? Por eso creo que tiene tanto que ver, más allá de lo importante que es para los rosarinos que Lorca haya estado en Rosario, creo que tiene un punto de relevancia en su historia familiar y en su historia personal. Además es una estancia breve, pero de la que hay documentación fotográfica. Tú recuperas muchas fotografías y además hay una cosa, Luis Pascual siempre dice que todos los años aparece alguien que en un cajón tiene una servilleta firmada por Lorca o tiene un libro con una dedicatoria, etcétera. Todos los años aparece algo. Y él ha encontrado el cajón este de Rosario con materiales, y la verdad es que ha encontrado algunos materiales desde dedicatorias, alguna firma, hasta un pequeño dibujo de Lorca de una cerveza. De un vaso de cerveza. Un vaso de cerveza. Y me gustaría que nos explicaras un poco cómo llegas a estos materiales. Bueno, fue lo más difícil de conseguir, o sea, alguna constancia gráfica, manuscrita de la presencia de Lorca en Rosario. Por un lado hay un poema dedicado a Margarita Echeverría, que era la hija del presidente del Club Español, que no he logrado llegar al original, pero bueno, se conservaban fotocopias. Y bueno, ese es un poema de la canción Despedida. Bueno, ese es uno de los materiales. Después en el Club Español, digamos, él fue recibido por toda una élite y por un grupo de periodistas, que fue una comitiva que lo acompañó durante ese día y medio. Y paralelamente tiene esta historia muy interesante con los primos Ruiz, por ejemplo, que eran gente muy humilde. En el Club Español, que es la foto que van a ver en la postal y que aparece en el libro, que es como la más representativa de Federico en Rosario, que es Federico tocando el piano en el Club Español. Ahí bueno, encontré su firma en el libro de firmas, con también una dedicatoria que no se conocía. Después él fue llevado, como todo español ilustre que llegaba, era llevado a conocer las obras de la colectividad española en la ciudad. Entonces lo llevaron a conocer el Hospital Español de Rosario, y allí también dejó en un álbum de firmas una dedicatoria y su impresión de esa obra de los españoles en la ciudad. Y después, bueno, a través de una sobrina de Horacio Correas, que es este periodista que lo conoció, es el único testigo de la época que se ha ocupado en dejar un testimonio escrito. Bueno, ella te conserva un ejemplar del romancero gitano, que es el que le dedica Lorca a Horacio Correas, donde dice, bueno, para Horacio Enrique Correas, Federico García Lorca, y un dibujo de un vaso de cerveza, porque ellos luego de la conferencia de Federico hacen como una caminata por la ciudad y van a una chopería en uno de los lugares donde van. Entonces como un guiño de complicidad quizás de esa noche compartida. Bueno, eso es a lo que me ha sido posible llegar. Después, bueno, una foto de la llegada de Lorca a la estación de trenes, que estaba solo, digamos, en los diarios, que yo sepa no se conocía. Hay una foto de Lorca con Pablo Suero en los andenes de la estación, que es muy conocida, pero que no se sabía que había sido tomada en esa ocasión. Así que también aparece reproducida en el libro.
Y bueno, creo que es eso más o menos lo que... Pero está mal, ¿eh? Para un día. Sí. Dios Se decía que dedicó programas, programas de mano y demás. Bueno, eso no lo pude conseguir. Conseguí también el afiche de la conferencia, de esa noche de la conferencia, también de parte de la sobrina de Correas. Se decía, después se dijeron muchas cosas que entran ya en la leyenda. Algunos periodistas decían que había dejado algunos poemas manuscritos, que no se sabía dónde estaban, que siempre lo habían buscado. Bueno, ahí es ya donde entra la leyenda, ¿no? Pero bueno, esos fueron los materiales, porque también, bueno, me he encontrado con ciertas instituciones, ciertas personas que han colaborado y otros que no les ha interesado colaborar, como sucede siempre. Así que eso es a lo que he podido llegar hasta el momento. Bueno, a ver, que para un día y medio el material no está mal, y también descubrir que Lorca bebía cerveza es un dato. No, pensaba que solo bebía té en la residencia de estudiantes. No, siguiendo este camino, ¿tú crees que esa visita a él le influye posteriormente? ¿Tú crees que lo marca? No sé de alguna manera. No sé, digamos, en comparación con Buenos Aires, yo no creo que lo haya marcado en alguna forma particular. Sí, quizás en relación a la historia de Máximo. Yo no sé en relación a, bueno, como él se inspira en la historia de Máximo y Clotilde para Doña Rosita, porque bueno, voy a contar brevemente para los que no saben. Doña Rosita la soltera está inspirada, por un lado, tú me corriges si tengo mala información, por un lado en la historia de una rosa que es la rosa mutabilis, que es una rosa que, según se dice, la encontró en un libro de botánica, una rosa que iba evolucionando su color a lo largo del día. Entonces él sitúa cada acto de la obra, cada uno de los 3 actos, en una etapa de la vida de Rosita, desde que es Rosita hasta que se convierte en Doña Rosita. Rosita está de novia con un primo. Este primo debe emigrar a Tucumán porque sus padres tenían tierras allá y nunca vuelve. Rosita se queda soltera esperando toda la vida la vuelta del novio. Esa historia está inspirada en la historia de Clotilde y de Máximo. Clotilde era otra prima de Federico, o sea que Máximo y Clotilde también eran primos, y también, digamos, fue un noviazgo que, bueno, se rompió. Clotilde jamás se casó, y bueno, la diferencia es que Federico lo sitúa en Tucumán y no en Rosario, y que Clotilde, como bien decía en entrevistas, nunca lo esperó al novio y no se quiso, dice, ni me caso ni me voy contigo, puedes irte cuando quieras, porque parece que se gastaba todo lo que tenía en el juego, así que no quiso saber nada y decidió seguir soltera. Bueno, me perdí. ¿Hacia dónde estábamos yendo? Estábamos por... Si tuvo alguna relevancia, sí. Por eso yo no sé, digamos, ese contacto con Máximo si habrá influido en él en la escritura. Si bien creo que ya la había comenzado a escribir a Doña Rosita, se estrenó en el 35, si mal no recuerdo. Sí, y además aquí en Barcelona es el último estreno de Lorca en su vida, es en Barcelona, parece que es en diciembre del 35. Así que yo creo que quizás, bueno, en el proceso de escritura a lo mejor influyó esta historia. Y no, quizás a nivel familiar esta historia con Máximo, pero obviamente no es comparable a todo lo que vivió al mismo tiempo en Buenos Aires, donde estuvo con todos los intelectuales y donde, bueno, tuvo un reconocimiento, y donde la editorial Sur le editó El Romancero Gitano en 2 ediciones, una de lujo y una más rústica. Allí, bueno, en comparación con Buenos Aires ha sido un episodio pequeño, pero creo que tuvo su incidencia en lo que es su vida familiar. ¿Y no te tienta, ya que has hecho un día y medio, hacer el resto de días de Lorca en Argentina? Sí, es tentador, pero... Porque no, realmente hay mucha bibliografía de Lorca, pero sobre su estancia en Argentina hay 2 o 3 libros, pero tampoco son libros definitivos. Es una idea tentadora. Bueno, es un trabajo. A mí me llevó 3 años y medio este libro, entre el proceso de escritura y de edición, donde, bueno, debo mencionar ahí lo que aprendí con Liliana Ruiz, la editora, y Osvaldo Aguirre, que ha sido también un periodista y escritor rosarino que ha
ha participado en el proceso de corrección, bueno, y la edición, la forma que le ha dado Liliana al libro, que lo ha hecho muy ameno, intercalando las fotos y demás. Es un trabajo muy intenso, pero muy interesante para hacer, sí. Quizás, bueno, todo esto me lleve a eso, no sé, veremos. Son casi 6 meses, entonces es una labor muy intensa, porque además fue tanto lo que hizo en esos 6 meses que bueno, es un trabajo intenso, pero bueno, muy tentador. Como también el tema, hablábamos con Gibson el otro día, de encontrar la voz de Lorca, ¿no? Eso lo tienes más fácil tú que yo. Sí. No, porque si en algún hay sitio algo, hay sí. una grabación de la voz de Lorca, es en Argentina. Sí, hasta ahora no ha sido posible encontrar nada, pero bueno, no se sabe si algún coleccionista puede tener algo o... Bueno, yo contacté una vez con un tipo argentino que se llamaba Di Chiara. Sí, Roberto Di Chiara. Que en paz descanse, que me dijo que había encontrado la grabación de la voz. Esto era unos 15 años, una cosa así. Él primero le explicó esta historia a un diario de Granada que es Ideal, y bueno, un diario Ideal sacó un titular enorme: aparece la grabación de la voz de Lorca. En aquella época estaba vivo Manuel Fernández Montesinos, que era el sobrino de Lorca, y era la persona que coordinaba todo el tema de los derechos de autor de Lorca. Y él me dijo, bueno, a ver, esto vamos a ver si es cierto o no, pero que este señor lleva como 3 o 4 años escribiéndome diciendo que ha conseguido una grabación, pero claro, nosotros queremos oírlo para poder certificar. Yo publiqué eso, publiqué los correos electrónicos suyos con Manuel Fernández Montesinos. Él luego se enfadó conmigo, evidentemente, porque publiqué hasta la cifra de lo que pedía. Y bueno, luego él dijo que no había encontrado la grabación, que solo era una voz que se oía de fondo, luego que era una risa, luego nada, luego se murió. Pero en algún sitio en Argentina tiene que estar la voz. Y si alguien lo tiene, de todos los que hay aquí, el que lo tiene más fácil eres tú. Qué misión, bueno, sería un sueño ese, pero sí hay que ver, porque él habló mucho por radio, y bueno, pero hay archivos que no, dicen que uno de los archivos se quemó, bueno, es un trabajo de buscar una aguja en un pajar, pero bueno, quién sabe, ¿no? En una de esas... Bueno, algún día pero los pajares están en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. veremos, quizás. Yo ahora también te quería preguntar un poco por alguno de los nombres de los secundarios de lujo del libro, y uno de ellos es Pablo Suero. Y de Pablo Suero, yo os quería, aparte de recomendaros el libro de Daniel, naturalmente hay un libro que es el de Pablo Suero, que yo recomiendo, que es España levanta el puño, que se recuperó hace poco. Y Pablo Suero viene aquí durante la Guerra Civil y habla con todo el mundo. Pero él antes se ha encargado de dar a conocer a Lorca en Argentina. Me gustaría un poco que nos presentaras a Pablo Suero. Pablo Suero, bueno, es un personaje muy interesante y muy particular, con una gran personalidad. Nosotros, le comentaba a Víctor que, bueno, para los que no saben, yo también soy actor, y en Argentina, con otros 2 actores, Jorgelina Rojo y Nicolás Terzaghi, la forma de presentar el libro es con una intervención teatral de unos 20 minutos, donde contamos un poco personajes que son de esta época actual y de esa época, y comentamos las noticias de cómo ven los diarios rosarinos la llegada de Lorca y demás, y hablamos de Suero. Suero era periodista, había sido poeta en su juventud, trabajaba en varios diarios, pero bueno, en esa época trabajaba mucho en noticias gráficas, y fue uno de los grandes difusores de Lorca. Había tres medios que de alguna manera preparan la llegada de Lorca a la Argentina. Si bien él por un lado ya venía siendo un éxito con Bodas de Sangre, representado por Lola Membrives, había 3 diarios que eran La Nación, La Razón y Noticias Gráficas, que antes de la llegada de Lorca comienzan a hablar, ¿no?, de Federico, como pasaba con muchas figuras. Lo que pasa es que en el caso de Federico, yo digo que luego
todo ese bombo, como decimos en la Argentina, él lo justificó y lo sostuvo. Muchas veces pasaba que luego esas figuras no eran lo que prometían, pero bueno, comienzan a generar una gran expectativa y Pablo Suero le hace una gran difusión desde el diario Noticias Gráficas y se preocupa por, queriendo tener la primicia sobre los colegas argentinos, él se va hasta Montevideo porque Federico llega, bueno, hace poco se cumplió un nuevo aniversario de la llegada a la Argentina, el 13 de octubre. Federico llega a la Argentina el 13 de octubre, pero antes el barco hace escala en Montevideo. Suero se va hasta Montevideo, se sube al barco y le hace la primera entrevista a Lorca. Entonces, cuando llega el barco a la Argentina, Suero ya tenía la entrevista lista y se adelanta a los colegas argentinos. Tenía una gran personalidad, era crítico teatral, le decían el sapo Suero, un poco por su aspecto y un poco quizás por su carácter. Se decía que era la cara más aplaudida de Buenos Aires por los cachetazos que recibía frecuentemente por los aludidos en sus críticas. Tenía encontronazos físicos muchas veces con ellos. O sea, una gran personalidad, pero bueno, fue un gran difusor de Lorca en esos días, y con esa personalidad y no sé cómo es que han hecho tan buenas migas con Federico, porque imaginando la personalidad de Federico y viendo la personalidad de Suero, pero bueno, tuvieron una gran afinidad. Y bueno, él lo llevó, la primera noche que él estuvo en Buenos Aires, lo llevó a ver una obra, El mal de la juventud, de Ferdinand Brunner, que era una obra de avanzada para la época, o sea que estuvo muy cercano a Lorca. Y bueno, luego tuvo una gran labor fue autor de varias obras de teatro, algunos tangos, Gardel le grabó algunos tangos, también fue director teatral. Se comenta, bueno, que tuvo un romance con Eva Perón cuando era Eva Duarte, porque Eva Duarte en una de las primeras compañías teatrales que trabajó fue en la que dirigía Pablo Suero. Así que tiene ahí una historia muy, muy rica y muy interesante. Y bueno, Mirta Mansilla, que es su nieta política, bueno, está abocada también a recuperar un poco su historia y su memoria, y con Mirta también hemos intercambiado mucha información y bueno, también es fanática de buscar en archivos y demás, y bueno, ha sido también un gran aporte para el libro, ¿no? También ayudándome a entender esta personalidad de Suero. Y bueno, como tú dices, este libro, España levanta el puño, donde él hace entrevistas a políticos y a figuras, ahí ya era 1936, o sea, ahí a poco antes de la guerra, y bueno, estuvo muy cercano, sí, a Federico. De hecho está en el departamento de su familia, ahí Federico le invita al departamento de la familia en Madrid, o sea, mucha cercanía. Y a él Federico le da, si mal no recuerdo, así que pasen 5 años, le deja, creo que quedó, bueno, algunos de los manuscritos se los dio Lorca a Suero de alguna de sus obras. Así que bueno, es alguien muy, muy interesante, sí. ¿Tú crees que a Lorca le cambia el viaje a Argentina? Yo creo que sí. No solo a nivel económico. No, porque bueno, esto que dicen de que nadie es profeta en su tierra, y creo que el ser reconocido en Buenos Aires de la manera en que fue reconocido le da otro empujón, digamos, viene con otra fuerza, porque además, bueno, la valoración como dramaturgo, él había tenido ya cierto éxito con las obras aquí, pero no el éxito que tuvo con Bodas de Sangre. Entonces, o sea, luego de esos 6 meses, él vuelve, que aparte esos últimos años de la vida de él, o sea, desde que vuelve de Buenos Aires hasta que lo matan en el 36, o sea, son menos de 3 años, y la producción que tiene es impresionante. Así que yo creo que influyó mucho en él, en todo lo que hizo posteriormente, y bueno, en ese reconocimiento también que tuvo allí. Yo te hago la pregunta al revés. ¿Y a los argentinos les influyó Lorca de alguna manera? Sí, yo creo que sí, porque hubo, por un lado, con el tema de los títeres, Javier Villafañe ha sido uno de los
creo que continuó, o sea, él no sé si tuvo oportunidad de ver alguna de las representaciones que Lorca hizo de los títeres de Cachiporra en el hall del Teatro Avenida, y bueno, quedó enamorado de eso que vio y comenzó con el tema de los títeres, y bueno, a partir de allí se empezaron a representar sus obras. Él era conocido más que nada como poeta y con un par de libros suyos, y bueno, hasta el día de hoy las obras de Lorca se siguen haciendo y hay como un fanatismo de Lorca, quizás mayor que aquí, no sé, en mi casa no te digo. En tu casa, bueno, ya lo he podido comprobar hoy. Pero bueno, como que allí Lorca, ya uno dice Federico y la gente se le ilumina la cara a los que somos así fanáticos. Y bueno, siempre se han seguido haciendo puestas, y bueno, también estuvo Margarita Xirgu, quedó allí luego de la guerra, o sea, fue a la Argentina en el año 37, luego estuvo en Uruguay, pero alguna gente del Teatro Universitario de la Barraca que vivió y murió allí, o sea, ha habido mucho, ha dejado una estela ahí importante, ¿no?, en Argentina. ¿Y a ti qué te gustaría saber que no sabes de Lorca? Porque esto se lo pregunté hace un par de años. Luis Pascual sacó un libro sobre Lorca y me dijo que le gustaría saber cómo respiraba. No sé si a ti te interesa saber cómo respiraba, pero ¿qué es lo que te gustaría saber que no sabes? ¿Qué te gustaría indagar? Bueno, el tema, la voz obviamente, eso sería un tema, pero quizás me gustaría saber si en un plano íntimo, si logró ser feliz en el amor, si alguna vez encontró el amor o la pasión o lo que se llame, que aparece tanto en su obra. A mí tampoco me gusta, bueno, es como que no por un sentido así de morbo ni de nada, ni de saber de su intimidad ni demás, pero bueno, aparece tanto en su obra esto del amor frustrado, la pasión que no puede encontrar su cauce y demás, que creo que lo debe haber sufrido bastante. Me gustaría saber en ese plano íntimo qué saldo le quedó, digamos. Sí. Hombre, yo creo que sí, que al final lo encontró. Era Rafael Rodríguez Rapún. Lo que pasa es que el último año de su vida él lleva 2 o 3 relaciones a la vez. Sabemos que estaba con Rafael Rodríguez Rapún, que era el secretario de la Barraca. También estaba con un chico que se llamaba Juan Ramírez de Lucas, del que se sabe que hay un diario que no se ha publicado todavía. Y hace poco hemos sabido que hay otro chico que se llama Luis Izquierdo, que has visto en la dedicatoria, que parece ser que Lorca estuvo como tonteando con él, pero sin llegar a nada serio. Pero parece que era Santiago Montañón quien decía que pese a todo Rapún era la pasión, ¿no? Que murió al poco tiempo. Sí, al año exacto. Al año exacto, sí. Así que, bueno, eso no, y después cosas siempre es apasionante saber. Yo estuve en los pueblos le comentaba hoy a Víctor, en los pueblos donde vivió él, y bueno, es impresionante las historias que cuenta la gente y las versiones también sobre cada cosa, pero todo tiene un gran atractivo. Además, tomar en contacto con lo que es el campo, la tierra y todo lo que sirvió de fuente de inspiración para él, y cómo fue su niñez, y estas cosas que tenía, que contaba Gibson, que él creo que llamaba los dramones, momentos en los que, porque era muy eufórico, momentos en los que se metía para adentro y quedaba como con la mirada así muerta o en un punto fijo, y qué le habrá pasado por dentro, ¿no? O ciertas cosas que tenía con la muerte. Bueno, tiene como que es muy enigmático en algunos aspectos. Precisamente de eso de los pueblos, hoy cuando hemos estado hablando un rato, me has comentado algo que me gustaría que nos explicaras a la gente que hay aquí. Es una fuente que has encontrado en Valderrubio que te ha explicado cosas de Lorca, parece que se llama Pepe Lamor, ¿no? Sí, en Valderrubio. Sí, Pepe Lamor era el antiguo guía de la casa de Valderrubio, creo que fue uno de los artífices, bueno, de que sí, eso se sostenga y se concrete y se sostenga. Y
bueno, no, él sabe muchas historias y algunas las quiere contar y otras no, porque bueno, vive ahí en el pueblo y bueno, es como que todavía hoy hay cosas que parece que no se pueden hablar. Pero bueno, nos llevó también al cortijo de Daimus, que era el cortijo de la familia de Lorca. Bueno, es un apasionado también y nos ha contado, no sé si quieres saber algo que comente algo en particular o de la experiencia que tuvimos con Pepe. Me gustaría, es que como me lo has descrito muy bien hoy al mediodía, las conversaciones que tenías con él, no sé si... Sí, no, por un lado, bueno, él ha hablado con mucha gente de la época de Lorca y después nos comentó también del sobrino de Lorca, de Manuel Fernández Montesinos, que les había prestado la casa para no sé si era para el Partido Socialista, bueno, como que lo usaban para reuniones y demás. Entonces cuenta muchos pequeños detalles de lo cotidiano. Y luego bueno, nos llevó al cortijo, bueno, nos mostró uno de los lugares donde suceden algunos, o sea, donde Lorca se puede haber inspirado, como la noria de Bernarda Alba, la noria, o el camino, bueno, un camino que era un tema de litigio entre el padre de Lorca y unos parientes, donde también una de las teorías de la muerte de Lorca dice que puede haber tenido que ver por problemas de tierras con el padre y ajuste de cuentas y demás. Y bueno, no, después el tema de la muerte de Federico hay como muchas versiones. Y si dónde está, y si está en algún lugar, y dónde está enterrado y demás. Pero bueno, ha sido muy apasionante ese viaje que hemos hecho a estos lugares y conociendo la intimidad de Federico. Y siguiendo con este viaje, ¿tu libro cómo lo definirías? ¿Como una investigación periodística, una investigación historiográfica? Te lo he preguntado hoy al mediodía y no me lo has contestado. O sea que ahora te obligo a contestar. Una investigación periodística, una investigación historiográfica. Yo no sé, o sea, el proceso del libro fue como bastante intuitivo y espontáneo. No sé, si podría evadirme con una cosa muy poética y muy bella, pero que es cierta, que diría un acto de amor. Porque bueno, ha sido como un acto de amor también ponerme por la admiración que me genera Federico, ponerme a averiguar esto. Yo no sé, yo lo he ido haciendo un poco en base al material que tenía y la experiencia que tenía, pero no lo pensé de antemano la forma, digamos, que tendría. Creo que tiene un poco de cada cosa, o sea, hay un poco de Pablo Bilski, que es quien lo presentó, quien habló sobre el libro en Rosario, dice que tiene como una trama policial, porque es esto, una segunda trama, que es esto de cómo fui accediendo a las fuentes y demás, y los escollos con los que me fui encontrando. Entonces, no fue no fue con premeditación ni alevosía en ninguna de las dos corrientes. Fue escribir esta crónica y no sabría decirte si fue de investigación, tiene, y periodístico, no sé si es puramente periodístico. Todo lo que hay sí es cierto y he puesto solo lo que he podido comprobar, digamos, en eso he sido riguroso. Pero la verdad que no sabría cómo definirlo. Quizás tú me puedes responder la pregunta mejor que yo, que lo veo de afuera. No, yo lo voy a llevar a mi terreno. Yo voy a decir que a mí me parece una labor periodística en el sentido de que están los hechos y los hechos contrastados. Es decir, no hay nada inventado y se basa en fuentes de primera mano, ya sea la prensa de la época, ya sean amigos o conocidos testigos presenciales de los hechos. Lo que pasa es que también hay una primera parte que es como historiográfica, que es donde tú sitúas al lector en el Rosario de la época, en lo que se hace desde un punto de vista teatral, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay una mezcla de las dos cosas. Por ejemplo, a Gibson una vez le dije que lo que él hacía tenía un punto periodístico y se enfadó conmigo. Me dijo, no, es de historiador. Digo, ya, pero bueno, ir a hablar con
El hombre que detuvo a Lorca con una grabadora oculta, eso es de periodista, no es de historiador. Pero yo veo que están los dos géneros, el del periodista y el del historiador. Sí, porque es verdad que bueno, la primera parte es esto que yo me preocupé, digamos, en situar, para que no quede como la mera anécdota de la enumeración de hechos de la visita de Lorca a Rosario. Entonces lo que te decía hoy de contar un poco cómo era ese Rosario al que llega él, cómo era Rosario, qué significaba Rosario como ciudad en esa época, el campo cultural y demás. Entonces en ese sentido sí ha sido, es toda esa primera parte que digamos también le da profundidad a la segunda parte y permite entender muchas cosas de cuando él ya viene a Rosario. Como que está la primera parte que habla sobre este Rosario, donde habría muchas más anécdotas porque cada compañía teatral tenía su anécdota, desde María Guerrero, que alquilaba todo el piso del Hotel Italia, que era el hotel más lujoso de Rosario para la compañía, tan grande era su compañía, hasta me han contado el hijo de un periodista de la época, Fernando Chao, que Fernando Chao, el padre, era español, era republicano, estuvo en el frente y luego emigró a Rosario y asistió a uno de los estrenos de Lorca en Madrid. Yo no sé si fue Doña Rosita, me parece que fue Doña Rosita. Pero bueno, la cuestión es que este hombre, que ya es un hombre grande, me contaba cosas de cuando acompañaba a su padre y por ejemplo después cuando Lola Membrives iba ya de grande a Rosario, y le ha tocado, por ejemplo, cuando estuvo, se me fue el nombre ahora, la bailadora Carmen Amaya, por ejemplo, que su padre lo llevó al Hotel Italia, como digo, este hotel tan lujoso, a la suite principal, y entrar y estaba, porque lleva con toda su familia, la familia friendo sardinas y con la ropa tendida y demás. De eso hay muchas anécdotas. O de Lola Membrives, que bueno, en Bodas de Sangre el hijo le dice, no sé, me estoy yendo un poco de lo que me mandaste, me parece, pero como una cosa lleva a la otra. Lola Membrives, en la obra originalmente el hijo le dice a la madre, Lola Membrives hacía el papel de la madre, le dice vieja, requete vieja, y Lola Membrives cambia eso en algún momento y le hace al actor decir madre, requete madre, por esto de la coquetería y demás. Así que después me ha contado, bueno, una muy colorida sobre Benavente, que si no viene al caso, pero la cuenta ya que estamos. Porque, bueno, Benavente era homosexual. Entonces, él recibe el premio Nobel en el año 22. Esto es lo que tiene la historia, que lleva de un tema al otro y es apasionante, ¿no? Pero bueno, yo me apasiono contando. Porque aparte hay muchos momentos, digamos, que tienen que ver con Lorca o con cosas que pasan a nivel de estas figuras y que tienen que ver con Rosario. Cuando Federico parte de aquí de Barcelona hacia la Argentina, Lola Membrives estaba terminando su temporada en Rosario, por ejemplo. Cuando Benavente recibe el premio Nobel en el año 22, había estado como director de la compañía de Lola Membrives hasta el día anterior de saberse la noticia del premio Nobel. Y se entera estando en viaje, creo que hacia Mendoza o hacia Chile. Bueno, ya se sabía lo del premio Nobel y demás, y esto lo escuchó este hombre que habló conmigo de parte, lo contó la misma Lola Membrives. Cuando iban en el barco, bueno, Benavente le gustaban mucho los marineros, parece, y quería que alguno se acercara a su camarote. Entonces Reforzo, que era el empresario teatral, el marido de Lola Membrives, no sabía nada de inglés, los marineros parece que eran ingleses, entonces, digamos, no sabía qué manera encontrar para decirle que bueno, que en ese camarote había una figura muy importante, que había recibido el premio Nobel y que le interesaría tal cosa, entonces él todo eso lo resumió señalando el camarote diciendo Shakespeare al marinero, como buscando un equivalente. Bueno, quedó todo grabado aquí ahora en internet, sale. No sé si se sabía, pero bueno, esto saludo a los marineros. Contado por Lola Membrives, de un testigo de la época. Bueno, ¿a dónde iba con esto? No sé, yo me perdí. Pues no, hablábamos un poco de que también de esta importancia de Rosario como digamos como plaza teatral, ¿no? Donde muchas compañías al día de hoy eligen estrenar sus obras en Rosario. Me parece que nos querías enseñar un vídeo.
Sí, es un pequeño vídeo de 2 minutos donde está un poco el material gráfico de... aquí es donde creo que nos haría falta... Sí, Bernat. Sí, se lo puedes llamar. Es un vídeo que, bueno, tiene el material gráfico que está en el libro, pero es con lo que nosotros cerrábamos esta intervención teatral, los 3 actores. Y antes del vídeo, bueno, me gustaría cerrar con 3 renglones que escribió Horacio Correas, que es... Sí, un segundito. Horacio Correas cierra esta crónica, o sea, yo volví a las fuentes, como decía, entonces, además de consultar los diarios de la época, fui a las 2 crónicas que escribió Horacio Correas, este testigo presencial de la visita de Lorca, que fueron una del año 46 y otra del año 61. Porque este periodista Gardelli, el que yo conocí, digamos, el que yo leí, citaba solamente algunos fragmentos. Y Correas termina una de sus crónicas, que se llama Estampa de Federico García Lorca en Rosario, diciendo, hablando de la despedida, ese momento en que los periodistas van a despedir a Federico en la estación de Rosario. Desde el estribo del vagón, el poeta agitó su mano en señal de despedida. Aquel ademán debe estar dormido en la atmósfera de Sunchales, que es la estación. Es cosa de advertirlo, para que sea respetado por todos los que lo sepan. Bueno, yo de alguna manera lo que quise hacer humildemente es advertir ese ademán y que quede registrado en el libro. Así que, bueno, cuando quieras. Bueno, eso. Y yo ahora, como me gustaría que esto fuera un diálogo, os invito a vosotros que también le hagáis preguntas a Daniel. Así que el que quiera que pueda abrir el fuego. Yo no miro a nadie, pero sí. Y todos de golpe no, de uno en uno, por favor. Sí. Daniel, como autor, ¿has interpretado García Lorca o te gustaría interpretarlo? No, en una puesta, no, así, digamos, como puesta teatral no tuve la oportunidad. Sí, en talleres y ejercicios y como entrenamientos, sí. Pero me gustaría mucho, sí. Creo que a la vez me sería muy difícil porque estando tan metido en lo que es no sé si más difícil o más fácil que otros autores, pero estando tan metido en lo que es el universo lorquiano, donde uno, no sé, conoce las referencias que, digamos, que hay en su obra a su infancia y demás,
Quizás a lo mejor eso sería una presión muy grande, paradójicamente, pero me encantaría, sí. Los textos de Lorca tienen una belleza más allá de la poesía, bueno, que tiene que ser buena, digo, hablando del teatro, pero también de la poesía, que siempre es como que cobra un primer plano. He visto ahora en Madrid una apuesta de un argentino, Pablo Messies, una apuesta de Bodas de Sangre, una versión moderna muy interesante. Y siempre, de todas maneras, es como que conmociona escuchar esos textos de Lorca, ¿no? Es lo que cobra primer plano, pero sí, me gustaría mucho. Próximo reto, entonces. El próximo reto, la próxima razón para volver. No, porque esta locura, esta follia por Lorca, ¿qué pasa? ¿Qué te atrae de esta forma? Porque, bueno, creo que muchos nos lo preguntamos, Nuria. Creo que Lorca, yo siempre digo que Lorca atrae y apasiona tanto por su vida, como por su obra, como por su muerte. Creo que por cualquiera de las tres cosas, Lorca es alguien que apasiona. Yo no sé si hay a lo mejor es muy subjetivo lo que digo, pero yo no sé si hay alguien que haya leído a Lorca y que no le haya gustado, o no le guste Lorca, como puede pasar, no sé, a lo mejor es muy subjetivo, pero tiene algo vivo, algo muy vivo, si bien toma a veces temas locales y cosas muy que tienen que ver con su historia, habla de los conflictos básicos, de cosas, de temas universales, y la forma en la que lo hace y las imágenes a las que nos lleva es como que golpea los sentidos, va más allá de lo intelectual, creo. Y por eso, no sé, es como que genera eso, y mucha gente con la que hablo le pasa lo mismo. No sé si contesté tu pregunta. Nadie más. Nadie más. Pues Cualquier cosa me escriben o levantamos la en el sesión. libro. Y gracias a todos por haber venido. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Vamos al formato. Sí, muy bien. Sí, me sentí muy cómodo. De eso se trataba. A lo mejor como estaba grabado, digo. No, hombre, no, por favor, está bien, genial. Y bueno, mejor me fui. No, hombre, no. Como queda grabado, digo. Sí, como no. A ver, ahora voy a... Bueno, yo tengo alguno en la mochila, pero no.